La inmigración a República Dominicana viene de siglos. Un caso es el de los árabes, que para 1886 comenzaron a llegar por estas tierras. Se entiende que en realidad desconocían la existencia de este país y que nunca habían oído hablar de él. Pero ¿qué motivos tuvieron para llegar aquí? ¿Por dónde llegaron? ¿Dónde se establecieron en principio? ¿Cómo vivían? ¿Y a qué actividades se dedicaban? Básicamente, en los albores de esa gran emigración, se debió fundamentalmente a razones económicas y religiosas. Los puertos del Mediterráneo oriental, principalmente Beirut, sirvieron de punto de partida en la larga travesía de los árabes hacia América. Las Islas Canarias servían a los buques como último lugar para recalar en Europa, antes de entrar en las aguas del mar Atlántico y llegar a América. Cuando se decía América, el punto de referencia era Estados Unidos. No todos lograban superar las exigencias migratorias y de sanidad de aquel país y tenían que seguir la ruta hacia otros destinos de América. Puerto Plata sirvió de entrada para los primeros árabes que arribaron al país. Nassid PH fundó en Puerto Plata una compañía que llevaba su nombre y que más tarde se conocería como la Casa H. Cuenta el historiador Orlando Hinoa en su libro Azúcar, Árabes, Cocolos y Haitianos. Poco después alcanzaron suelo dominicano otros dos hermanos de la familia H, familia que con el discurrir del tiempo desarrollaría grandes negocios en República Dominicana. Bueno, las primeras grandes oleadas de migraciones del Medio Oriente fueron a finales del siglo antepasado, principios del siglo pasado. Producto de situaciones políticas, fue el momento del desmembramiento del Imperio Turco Otomano. Como los H, también pisaron estas tierras la familia Lama, propietaria de la cadena de tiendas Plaza Lama. Además llegaron aquí las familias Mahluta, Hassin, Abinader, Fadul, Kuri, Sheker, Acra, Nahri, Ramia, Risi, Alam, Alma, Arbaje, Malek, Atías, Selman, Caseacta, Karam, Azar, Yaera Nasser, Abel Hasbun, Tabar, Tueni, Saiter. Los árabes que llegaban a territorio dominicano provenían de poblaciones rurales. Se trataba de campesinos sin capital cultural para destacarse en actividades profesional alguna. Sin embargo, se dedicaron a actividades comerciales y no a la agricultura. Conocían de la dureza del trabajo del campo, de su mala remuneración y de la poca expectativa de ascenso social que proyectaba. En el país, los árabes todavía se les dice turcos, sobrenombre que le vino porque a finales de 1800 y a principios de 1900 muchos llegaron con pasaporte del Imperio Turco Otomano. Para 1920 en el país ya se habían asentado más de 1.300 árabes, distribuidos por casi todo el territorio nacional. Para la fecha se habían nacionalizado 162. Esta es la población árabe en 1920. En Santo Domingo, 250. En San Pedro de Macorís, 204. En Santiago, 196. En Pacificador, San Francisco de Macorís, 155. En Espaillat, 125. En El Ceibo, 80. En La Vega, 61. En Asua, 58. En Puerto Plata, 55. En Barahona, 54. En Samaná, 47. En Montecristi, 31. La inmigración árabe estuvo marcada por jóvenes hijos de agricultores pobres. La gran mayoría hizo el viaje apoyado en pequeños ahorros y en base a préstamos que apenas cubrían los gastos del largo viaje. El nivel de pobreza que exhibían estos inmigrantes era tal que fueron desalojados por inspectores de sanidad debido al hacinamiento en que vivían en San Pedro de Macorís, relata Orlando Hinoa.
Yo no creo que fueran campesinos. Yo lo que sé era que eran gente maronitas y los turcos dentro de su imperio eran musulmanes. Es decir, que no eran bien vistos. Los inmigrantes árabes desde su llegada se dedicaron casi en su totalidad al comercio ambulante. Desarrollaron habilidades de buhoneros y se movilizaban por las zonas en donde operaban los ingenios azucareros y por zonas rurales. Mi padre, inicialmente un buhonero libanés, terminó siendo un rico terrateniente azucarero, cuenta Antonio Zaglul en su libro Macorís del azúcar. Los árabes saben negociar por una simple razón histórica. Los árabes eran descendientes de Mahoma y Mahoma era comerciante. Mahoma transportaba mercancía de un sitio a otro en el desierto. Entonces, para los árabes, el comercio es una profesión honorable. Inicialmente, es una gran verdad que nos llena de honor que aquellos primeros inmigrantes que llegaron al país eran buhoneros o mercaderes o vendedores. Era el oficio más fácil que podían hacer, comprar y vender. La llegada de los primeros árabes coincidió con el proceso de desarrollo y modernización que vivía el país. Para entonces, el dictador Ulises Heró Lilis impulsaba la construcción del ferrocarril, el alumbrado eléctrico y el cable submarino. Además, seguía en apogeo la industria azucarera, apogeo que se había iniciado previo al ascenso de Lilis. Ahí estaba en una época de progreso. A partir de 1874 hasta 1916, digamos hasta el inicio de la primera ocupación estadounidense, el país progresó mucho dentro del campo agrícola. La industria azucarera se desarrolló, nuevos productos para la exportación como el cacao, como el guineo, el café, y eso hizo una expansión de las ciudades, un incremento del mercado interno. Es decir, que tanto el comercio interno como el comercio de exportación aumentaron considerablemente. Y entonces, dentro de ese mundo de progreso, el árabe se dedicó a ser comerciante. Los libaneses, sirios y palestinos que se asentaban en territorio dominicano arrastraron algunos contratiempos con el comercio local. El sistema de comercio tipo buhonero, promovidos por los extranjeros, generaba diferencias con los comerciantes locales. Además de la innovadora manera de comercializar sus mercancías puerta a puerta, los libaneses, sirios y palestinos también introdujeron el fiao. El comercio local, que pronto se vio afectado por los comerciantes árabes, empezó a orquestar una campaña de descrédito en contra de estos, relata Orlando Hinoa. Fueron buhoneros, prácticamente inventaron el comercio puerta a puerta, vendían de todo en las calles, daban crédito. Era una serie de cosas que aquí no se acostumbraba y creó cierta resistencia al comercio instalado en el momento. En la campaña de descrédito se le calificaba de incultos, contrabandistas y de promover un estilo de vida miserable. En una petición al Congreso Nacional el 9 de junio de 1896, 17 comerciantes de San Pedro de Macorís se refirieron al comercio árabe y en específico a su forma de vivir. Altamente conocida es su manera de vivir, omitiendo todo gasto que no sea el estrictamente necesario a la inmunda y mísera subsistencia a que se someten. El árabe, como estaba siendo discriminado por los comerciantes criollos, quiso adaptarse inmediatamente, entonces españolizó su apellido, Casealta, Fadul, etc. Y no insistió en que los hijos aprendieran el árabe, sino en que tuvieran una profesión. Es decir, cortaron la raíz. Con el tiempo, los árabes se sobrepusieron a la campaña de descrédito y se convirtieron en una verdadera fuerza de la economía dominicana. Para los años de 1930,
el número de negocios de los árabes superaba a los demás inmigrantes. La impronta de la comunidad árabe también es amplia en áreas como salud y educación. En salud se recuerda al médico psiquiatra Antonio Zaghloul, autor de Mis 500 Locos, quien fuera director del Hospital Psiquiátrico por muchos años, al doctor Antonio Saiter de la Clínica Altagracia y al doctor Emil Caseacta del Centro de Pediatría y Especialidades. También el Instituto de la Diabetes lo creó un médico de ascendencia árabe. Que el salto hacia las profesiones fue dado y ya la inmensa mayoría de los descendientes, principalmente de los libaneses, ya tú lo encuentras insertados en todas las profesiones: economía, abogados, ingenieros, arquitectos, banqueros, y tenemos inclusive ya varias generaciones de médicos. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, ha tenido 5 rectores de ascendencia libanesa: Rafael Caseacta, Jotin Curi, Hugo Tolentino Dip, Andrés Aybar y Antonio Rosario. Otros dominicanos de ascendencia árabe también han creado las universidades OIM, UNIBE y UCE. En política, el más destacado ha sido el extinto Jacobo Magluta, quien ocupó la presidencia y vicepresidencia de la República y también la presidencia del Senado. Se estima que en la actualidad en el país viven más de 100.000 árabes y dominicanos de ascendencia árabe. El árabe se adaptó a la sociedad dominicana. Mejor que el haitiano, mejor que el puertorriqueño y mejor que el cocolo. ¿Qué influyó en esa mejor adaptación? La geografía. Cuando un árabe quería volver a su país de origen, duraba hasta un año en el viaje y viendo a la familia. Entonces él perdía el control del negocio y gastaba mucho dinero además del viaje. Los árabes, que comenzaron a llegar a República Dominicana en 1886, vinieron a quedarse para siempre. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.